Nuestra película comienza con Oliver, que tiene problemas de habla. Vive con su padre Mike y su madre Sarah. Un día, cuando estaba a punto de dormir, le llegó un mensaje al teléfono. De repente, escuchó un ruido en la planta baja de la casa. Fue al cuarto de su mamá y la encontró dormida. Bajó y encontró a su papá también dormido. Luego fue a la cocina a buscar algo para beber. Cuando regresó a su cuarto, encontró su teléfono abierto en una historia llamada Los monstruos extraños. En la portada de la historia hay un monstruo llamado Larry. Y este monstruo tiene un amigo con el que juega. De repente, las luces de la casa empezaron a apagarse y encenderse hasta que todo se apagó de golpe. Y Oliver empezó a escuchar un sonido aterrador que se acercaba a él. Se levantó corriendo para cerrar la puerta de su cuarto y volvió corriendo a su lugar. Pero cuando miró, vio que la puerta se había abierto sola de nuevo. Volvió a cerrar la puerta y puso muchas cosas detrás para que no se volviera a abrir y regresó a su lugar temblando. Se tapó la cabeza con la manta y empezó a escuchar los ruidos y el sonido de la puerta abriéndose poco a poco. En ese momento, su mamá se detuvo junto a él. Oliver, asustado, intentó escribirle lo que pasó. Ella lo consoló hasta que se durmió. Al despertar, Sarah le contó a Mike lo ocurrido con su hijo esa noche. Y ella también estaba asustada. Pero Mike no le dio importancia a eso y le dijo que seguramente solo fue un sueño. No puede ser verdad eso que dices. Y se fue a jugar con Oliver. Vamos con Oliver a la escuela. Allí empezó a dibujar en su cuaderno criaturas extrañas. La profesora recibió una llamada y los niños aprovecharon eso para burlarse de Oliver. Cuando salieron al patio, él estaba jugando con su teléfono y uno de los niños se le acercó y le dijo: «Ven a jugar con nosotros». Y cuando se fue, se burlaron aún más de él y siguieron acosándolo. Oliver se enfadó, pero no pudo hacer nada. Entonces le quitaron el teléfono y lo lanzaron lejos. Él fue corriendo a buscarlo, pero no lo encontró. Su mamá vino buscándolo, y cuando lo encontró, lo llevó a la psicóloga para intentar saber qué le pasaba, pero no pudo averiguarlo. Oliver solo podía hacer una cosa, y era dibujar esos monstruos. La psicóloga le dijo a su mamá que era necesario que hiciera nuevos amigos para poder salir de ese estado emocional. Y aquí vemos a Mike en el trabajo, donde encontró una caja. Cuando la abrió, encontró un iPad que estaba apagado. Intentó encenderlo y entonces las luces empezaron a parpadear y afuera vemos que hay una criatura cerca de él, pero él no le prestó atención. Cuando volvió a casa, Oliver le quitó el iPad y estaba muy contento con él y subió a su habitación. A la mamá parecía que no le gustó la situación, porque su hijo quiere más a su papá que a ella. Volvemos con Oliver. Encendió el iPad y estaba feliz con él. Su papá y su mamá seguían discutiendo sobre su estado psicológico y ella decía que no hay ninguna mejoría. Oliver seguía revisando el iPad y estaba jugando con los filtros de la cámara y entonces vio una criatura extraña en la pantalla. Él no le prestó atención y volvió a aparecer de nuevo. Recién entonces pudo verlo. Salió corriendo, la guardó en el armario y se fue a dormir. Esa noche, Mike salió y fue a terminar su trabajo. Por la mañana, Oliver se despertó y empezó a ver el iPad mientras desayunaba. De repente, escuchó a alguien hablándole desde el iPad. Se asustó, pero quería saber quién era el que le habló. Escribió: «¿Hay alguien aquí que hable conmigo?». Y esperó una respuesta, pero nadie le contestó. De repente se abrió la historia de los monstruos y escuchó una voz que le dijo: «Soy Larry, y quiero que seas mi amigo, porque yo no tengo amigos». Oliver se asustó mucho y se quedó en shock. Su mamá vino a hablar con él y él no respondía, y ella pensó que solo estaba molesto con ella. Cogió el iPad y lo escondió en la caja fuerte de la casa. La mamá de Oliver llamó a sus amigos de la escuela para intentar sacarlo de ese estado, sin saber que fue ella quien le trajo lo que lo puso así, y en cuanto los vio, empezó a temblar y se puso muy nervioso, y no pudo decirle a su mamá por qué estaba tan asustado. Oliver seguía muy asustado y no apartaba la vista de la puerta de la caja fuerte donde estaba escondido el iPad. Los chicos sintieron que estaba ocultando algo allí, y uno de ellos fue, la abrió y buscó hasta que encontró el iPad. Oliver intentó detenerlos para que no abrieran la historia, pero lo dominaron y la historia se abrió, y de ella salió la voz de Larry diciéndoles: «Esta es la historia de Oliver, y yo tengo a mi propio amigo, y no quiero aparecerle a nadie más que a él». De repente, las luces empezaron a encenderse y apagarse solas. Oliver encendió la luz y su amigo seguía leyendo todavía, y se dio cuenta de que Larry es muy alto y que es un ser de otro mundo. Y antes de que terminara, todas las bombillas se rompieron y todos se asustaron. De repente empezaron a oír un ruido. Oliver tomó la cámara del iPad y empezó a grabar y a buscar por la casa hasta que vio a esa criatura, que era muy alta y blanca.
Todos los chicos se asustaron, pero no creyeron que esto fuera real. Y uno de ellos, llamado John, empezó a leer la historia pensando que esto no era real y solo era un juego. Fue al lugar donde se había grabado a la criatura y empezó a decirles que no había nada. De repente, la mesa se lanzó hacia él y lo acorraló. Siguió gritando con todas sus fuerzas hasta que su madre se despertó. Y vinieron las madres de los chicos para recoger a sus hijos. Y cuando salieron, los chicos empezaron a decirle a Sarah que su hijo era el que había hecho todo esto. Cuando ella entró, empezó a gritarle y a pedirle que le explicara lo que había hecho. Él intentó explicarle que no había pasado nada y que no fue él quien lo hizo, y se molestó con ella porque no le creyó. Al día siguiente fue a la escuela y los chicos seguían mirándolo. Pero John no fue. Sarah llegó a casa y trajo bombillas nuevas para reemplazar las que se rompieron, y cuando empezó a cambiarlas, le llegó una notificación de la historia en el iPad. Incluso la luz empezó a parpadear otra vez. Cuando bajó, encontró que las bombillas se habían cambiado y encendido solas. Sarah se asustó mucho y empezó a oír pasos acercándose a ella, pero no había nadie. Cogió el cuchillo porque pensó que algún ladrón había entrado, y cuando empezó a preguntar ¿quién es?, en ese momento escuchó una voz desde el iPad que le decía: «Soy Larry y voy a secuestrar a tu hijo y matarlo». Ahí Sarah se tomó las cosas en serio y salió corriendo hacia la escuela de su hijo. Se aseguró de que su hijo estuviera bien, y cuando estaban saliendo, la llamó mamá Joan y le dijo: «Mi hijo ya no habla y ha entrado en un estado muy malo». En ese momento, ella y Oliver fueron a verlo, y cuando llegaron, John empezó a decirles: «Oliver no me hizo nada, todo esto es por culpa de Larry, porque quiere que sea su amigo». Después, Sarah regresó, fue con su hijo a casa, y recogieron sus cosas. Al decidir dejar la casa, mientras recogían, Oliver vio la luz encendida en su cuarto, supo que la historia se reabrió. Cuando encendió la cámara, vio que Larry lo seguía hasta que entró debajo del mosquitero, y le puso una esponja amarilla y desapareció. Oliver tomó esa esponja y fue donde su papá. Sarah le contó a Mike todo lo que había pasado. Mike llevó a Oliver al trabajo por un cambio de aire. Ambos tomaron el iPad y empezaron a leer la historia hasta que la luz se cortó otra vez. Mike fue a buscar algo para arreglarlo y Oliver se quedó jugando con el láser. Salió afuera y la plaza delante de él estaba tan vacía que ni siquiera se veía el láser. Oliver cogió una de esas manos pegajosas con las que siempre jugaba y la lanzó delante de él, y se pegó a algo, aunque no había nada allí, y volvió corriendo hacia su papá. Y ahí su papá empezó a ver lo que había grabado el iPad, y vio a la criatura cuando levantó a su hijo. En ese momento Mike se asustó mucho, agarró a su hijo y salió de allí. Mike le dijo a Sarah que ya no entendía nada y que lo que había visto no tenía sentido. Y le dijo que había visto una criatura en la cámara y se parece a lo que el niño siempre dibuja, y entendieron que esa criatura siempre iba a estar con ellos y los iba a seguir, pero que no iban a poder verla. Entonces decidió romper el iPad porque tal vez así se librarían de ella. Así que tomó un martillo y lo rompió. Vimos que Larry vigilaba todo por el iPad. Al día siguiente, Oliver estaba en la escuela y John se acercó diciéndole que no temiera, porque ya se habían librado de Larry. Vamos con Mike, quien estaba en su trabajo como de costumbre, hasta que le llegó la historia a su teléfono. La tomó y empezó a leerla para saber cuál era el final de todo esto. Y apenas terminó la historia, se dio cuenta de que Larry estaba buscando un amigo que siempre estuviera con él. De repente, sonó la alarma del coche. Mike quería salir, pero la puerta se cerró con llave. Intentó hasta cansarse, pero no pudo salir. De repente, empezó a escuchar pasos acercándose. Cogió su teléfono y encendió la cámara buscando a Larry hasta que lo vio. Y entró a la oficina y estaba justo encima de él. Al final, Mike logró salir de allí y cerró la puerta detrás de él. Tomó el coche y se fue rápidamente por la carretera. De repente, las luces del camino empezaron a apagarse y cuando encendió la cámara, vio a Larry detrás de él. Por el nerviosismo y el miedo, tuvo un accidente. El hospital llamó a Sarah para informarle de lo que le pasó a Mike, hasta que empezó a escuchar la voz de Larry en el teléfono. Y cuando entró a la casa, vio que la televisión se encendió sola y los canales cambiaban solos. Y Larry le dijo: «No los dejaré en paz hasta que terminen toda la historia». Al poco, la historia empezó a aparecer en la televisión, y cuando la terminaron, se dio cuenta de que Larry no se tranquilizaría hasta llevarse a su hijo Oliver, porque él se siente solo. Entonces agarró todos los dispositivos con pantalla y los tiró afuera. Y cuando quiso huir de la casa con su hijo,
Larry empezó a salir poco a poco de las pantallas que estaban afuera. Se asustaron y se reescondieron dentro. Pronto oyeron a Larry abrir la puerta. Se escondieron en la habitación y cuando Larry entró, Oliver pudo ver su cuerpo, que parecía estar hecho de energía eléctrica. Notó que Larry solo era visible con luz. Al intentar huir, Oliver rompió todas las bombillas en la casa, y así Larry pudo desaparecer, y ellos lograron salir de la casa. Oliver pronunció su primera palabra y dijo el campo, queriendo decir que fueran al campo, porque allí no hay luz. Mamá se alegró mucho porque pudo hablar y porque logró salvarlos del monstruo, pero de repente escucharon el sonido de Larry acercándose de nuevo. Y lamentablemente logró salir del teléfono de Oliver, el mismo que le habían tirado sus amigos en el campo aquel día. Larry lo siguió hasta que logró atrapar a Oliver y le extendió la mano, ofreciéndole su amistad y llevárselo a su mundo. Pero Sarah se sacrificó y tomó la mano del monstruo, y en ese momento se transformó y murió. Ella hizo eso para salvar a su hijo de él. Pasaron los días y Mike se recuperó y salió del hospital. Y durante todo ese tiempo no hubo ninguna noticia ni de Sarah ni de Larry. Mike decidió presentar una denuncia por desaparición para buscar a su esposa, y desde ese día empezó a llevar a su hijo a sesiones de terapia. Y después de unos días, Oliver y John se hicieron amigos, y un día Sarah se les apareció de noche, y solo Oliver podía verla, mientras que Mike solo podía verla a través de la cámara, y se entristeció mucho al saber que ella se había ido de su mundo y que ya no volvería a ellos. Y aquí terminó nuestra película. Esperamos que el resumen les haya gustado y no se olviden